Esta clase se llama El peronismo y los dejo con Julia Rosenberg. Antes de pasar a el peronismo, que es lo que queríamos empezar a trabajar hoy, sin duda hay que hacer, aunque sea una breve nota sobre Forja, ¿no? Que es casi como el eslabón que hay entre un momento y otro, antes de llegar tan de lleno a Perón. Por supuesto, la gran crisis de este régimen liberal conservador de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX en nuestro país es la ley Sáenz Peña, de alguna manera, porque habilita, permite la llegada al poder de aquellos que el propio régimen no pensaba que iban a llegar, ¿no? Jauretche va a decir respecto del irigoyenismo, es la primera vez que hay una posición nacional en el gobierno de nuestro país desde Caseros. Desde que la oligarquía liberal conservadora gobierna la Argentina desde Caseros, ¿no? 1852. Y por supuesto, lo que va a marcar el nacimiento de Forja, Jauretche muy ligado a esa militancia irigoyenista, ¿no? El radicalismo personalista, pero lo que va a marcar sobre todo el nacimiento de Forja es el golpe de Estado del 30, golpe de Estado del 30 que termina con la experiencia popular del gobierno, de los gobiernos radicales, y que también coincide con el crack del 29, ¿no? Ustedes saben que el crack del 29, este quiebre de la bolsa en los Estados Unidos, fundamentalmente lo que hace es quebrar esta idea de que el libre mercado, en la distribución del mundo, es la que va, ¿no? La Argentina, granero del mundo, la Argentina agroexportadora, empieza a ser un problema. Y empiezan a surgir la idea de los estados de bienestar, el Keynes, y demás, ¿no? Es un crack mundial. Mundialmente empieza a entrar en problemas el libre mercado. Bueno, eso en la Argentina coincide con la década infame, con lo cual le va a dar siempre un rulo especial a lo que sucede en nuestro país. 1935, entonces, fundamentalmente, Jauretche, Scalabrini Ortiz, en ese momento no está tan ligado porque había que estar afiliado al radicalismo y él no lo estaba, pero se funda, 1935, Forja. Tiene un lema, Forja en su nacimiento, en este acta de nacimiento, que dice lo siguiente: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Ante la pregunta de qué es una nación, que nos venimos haciendo desde comienzos de la Revolución de Mayo, responde Forja: somos un país dependiente, somos un país colonial. Por ende, nuestra primera tarea es la liberación nacional, antes que ninguna otra, es la soberanía. Recuerdan que en el encuentro pasado recorrimos el siglo XIX alrededor de la figura de la antinomia, nosotros y ellos, y cómo eso se iba modificando a lo largo del siglo XIX. Decíamos, cuando en la revolución esa antinomia se traducía en un conflicto con el afuera, el español, el realista, el virreinato, que después eso se internalizó y se trataba ya más de un conflicto político interno. Bueno, para Forja la antinomia vuelve a ser hacia afuera, ¿no? Somos un país dependiente, somos un país colonial, tenemos que liberarnos de una potencia. Por supuesto, para Jauretche, para Scalabrini Ortiz, también el problema en buena medida van a ser quienes desde adentro están en alianza con ese interés externo, ¿no? A veces va a tener el nombre de oligarquía, a veces va a tener el nombre clases dominantes, va a tomar diferentes figuras, diferentes pieles, pero hay un adversario interno que también se liga con ese imperialismo, ¿no? Es una clave de lectura antiimperialista la de Forja. Nacionalismo económico, nacionalismo plebeyo, porque el sujeto, ante la pregunta que para terminar de formar una nación hace falta la liberación, ante la pregunta del sujeto que compone esa liberación es el sujeto trabajador, ya en Forja, ¿no? Ya en Forja. Contra la idea, por supuesto, Scalabrini va a tener un interés, una preocupación más económica, buscar un nacionalismo económico, ¿no? Sus principales libros son sobre el capital británico y la influencia del capital británico en la política del Río de la Plata y la historia de los ferrocarriles. Está pensando él en un nacionalismo económico. Nacionalismo económico contra la idea de que el país se desarrolla con el modelo agroexportador únicamente, ¿no? Jauretche le va a poner un acento más fuerte al tema cultural, podríamos decirlo de esta manera, medio vago, pero vamos a decirlo de esta manera, bajo esta idea de que
América Latina, sobre todo en nuestro país, va a pensar él, hay una cultura del coloniaje. ¿Qué es esta cultura del coloniaje? ¿Quiénes leyeron a Jauretche de los que están acá? Levante la mano. Alguna cosa, no hace falta, no voy a tomar examen. Bien. Cultura del coloniaje. ¿Qué es esto de la cultura del coloniaje? Nuestra propia educación, nuestra propia experiencia de vida, nuestros propios consumos culturales están atravesados por el coloniaje, por la colonia, por ser un país dependiente, con lo cual tenemos que desaprender lo aprendido y volver a aprender desde nuestra realidad. Él lo grafica muy bien con un ejemplo que da. Nací en Lincoln, dice él. Fui a la escuela en Lincoln. En mi escuela primaria me enseñaron muy bien quiénes eran los Sioux, indígenas de los Estados Unidos, pero nada me decían de los ranqueles que los tenía a 20 kilómetros de mi casa. Eso es cultura del coloniaje. Sabemos más de lo que pasa en la cultura romana que de quiénes eran los indígenas que habitaban estas tierras. Hay que desaprender lo aprendido y volver a estudiar y volver a aprender nuestra propia realidad. Ante los acontecimientos de octubre de 1945, Forja decide diluirse. Cierra Forja. ¿Por qué? Porque todo lo que pregonaron, todo lo que pensaban, todo lo que aspiraban, ya estaba sucediendo en los hechos. Lo dicen de la siguiente manera. El pensamiento y las finalidades perseguidas al crearse Forja están cumplidos al definirse un movimiento popular en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de realización cuya carencia de sostén político motivó la formación de Forja ante su abandono por el radicalismo. ¿No? Decepcionados con el radicalismo, después de la muerte de Irigoyen, por supuesto, no dirían eso jamás, Irigoyen vivo, después de la muerte de Irigoyen, lo que hace el alvearismo durante la década infame, decepcionados completamente del radicalismo, se proponen otro tipo de nacionalismo plebeyo que lo que ven es lo que está emergiendo en octubre del 45. Por eso se diluyen. Hay un libro que me interesaba recomendar, que es el de Hernán Brienza, ustedes están yendo los jueves a los encuentros con él, que se llama La Argentina Imaginada, que es interesante porque hace un recorrido por los diferentes intelectuales, dirigentes, que pensaron la Argentina, que imaginaron la Argentina, qué proyectos de país hubo para la Argentina durante estos 2 siglos. Título muy interesante, ¿no? La idea de que Argentina es algo que se imagina. Veníamos hablando del encuentro pasado, ¿no? La nación como una utopía. Bueno, es interesante pensar cómo se imaginó a la Argentina, también para pensar cómo la podemos imaginar en el presente. Voy a ir un poco rápido para ya meternos en el peronismo. Respecto a esta idea, ¿no? Se sostuvo durante mucho tiempo, incluso se sigue sosteniendo en muchas cabezas, en muchas instituciones, en muchos libros, que el peronismo fue un movimiento, en su primera experiencia política, sus primeros 10 años, un movimiento de los hechos, un movimiento del hacer, no tanto del decir. El propio Perón, ¿no? El propio peronismo alimentó esta idea de que mejor que decir es hacer, el hacer y el decir. Alpargatas sí, libros no. Es parte de una misma idea, ¿no? Lo que importan son los hechos, no tanto las ideas. Lo que importa es el trabajo, no tanto el pensamiento. Lo que importa es la experiencia, no tanto las imágenes. Bajo esta idea de que el peronismo fue medio bruto. Como quienes lo encarnaron fueron descamisados, fueron personas no letradas, no produjo nada en el orden de la cultura, no produjo nada en el orden del pensamiento. Yo les traía la vez pasada el libro de Oscar Terán, Historia de las ideas en la Argentina, gran profesor Oscar Terán, que claro, hace un repaso por toda la historia de las ideas en la Argentina. Cuando llega a 1945, 1955, un agujero negro. Como si no hubiese pasado nada durante esos 10 años en el orden de la cultura, del pensamiento. Claro, nos interesa, por supuesto, discutir con esa idea, ¿no? Por supuesto, nos interesa discutir con esa idea, porque si efectivamente el peronismo fue una transformación radical en el orden de lo material, de la vida de millones y millones de argentinos y argentinas, eso fue posible porque también significó una enorme transformación en el orden del pensamiento, de las ideas, del decir.
Esto lo vamos a seguir viendo el martes que viene cuando trabajemos fundamentalmente alrededor de la razón de mi vida. Bien. Pero el peronismo buscó permanentemente tener intervenciones sobre la cultura letrada. No es un campo que haya abandonado el peronismo, para nada, para nada. Buscó permanentemente intervenir en ese campo porque entendió, quizás mejor que ninguna otra experiencia política, que parte de la disputa política se da también en la opinión pública. Hoy vamos a ver uno de esos libros que buscó interceder en esta cultura letrada. El martes que viene vamos a pensar otro. Me interesa, hoy vamos a trabajar mínimamente antes de ir a la comunidad organizada, que es efectivamente el libro que queremos empezar a desandar hoy, una cosita respecto de las imágenes del peronismo, ¿no? Porque, claro, el pensamiento, la cultura no son solamente palabras y libros, sino que también se disputa en otros terrenos, como el de las imágenes, ¿no? Hay un libro muy interesante de Natalia Milanesio, que se llama Cuando los trabajadores salieron de compras, Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo. Bien interesante el libro, con algunas cosas para discutir, pero bien interesante. ¿Qué dice Natalia Milanesio? Dice, ella trabaja fundamentalmente con publicidades, ¿no? Dice, a comienzos del siglo XX las publicidades, quienes aparecían protagonizando publicidades eran élites, mujeres muy bien vestidas, ¿no? Élites. La gran ruptura que genera el peronismo es que a partir de 1945, en la década de los 40, de los 50, las publicidades son protagonizadas por quienes fabrican lo que están vendiendo. Y no solamente quienes fabrican lo que están vendiendo, sino quienes la van a consumir, que ahora son los trabajadores. Ella detecta un cambio en la publicidad, es muy interesante por eso, ¿no? A nivel visual en ese sentido. Bueno, nos interesa pensar también este cambio en las imágenes. Traje un video para que lo veamos muy cortito, lo voy a hacer. Hay un libro muy interesante de Clara Krieger, no lo encontré, así que no lo pude traer, que se llama Cine y Propaganda, una historiadora del cine, ella, que trabaja fundamentalmente con lo que en la época se dio a llamar documental de Estado. ¿Qué eran los documentales de Estado? Bueno, estados de bienestar, de sociedades de masas, que quieren comunicar a esas masas. ¿Cuál es el modo de comunicar a las masas a mediados del siglo XX? Fundamentalmente el cine, la radio y el cine. Entonces, antes de las películas se proyectaba un ratico, como ahora se proyectan minutos y minutos enteros de publicidad, se pasaba estos documentales de Estado, piezas de 6 minutos, vamos a ver una hora de 6 minutos, 10, 15, donde el Estado contaba cosas que quería contar, ¿no? ¿Qué dice Clara Krieger? En la Argentina existe, ella lo compara mucho con lo que sucede en México y en Brasil. Lázaro Cárdenas y Getúlio Vargas, ¿no? Grandes estados también muy importantes que comunican a sus masas. Desde la década del 30 existe cine de Estado en estos países hermanos. En la Argentina, dice Clara Krieger, hasta 1943 el cine de Estado es poquísimo. Lo cual nos habla de un Estado en la Argentina, hasta 1943, que no le interesó comunicar nada a las masas. Nada. Muy pocas piezas, cuenta ella, y es interesante porque lo que va contando después se busca en YouTube y se encuentran todas estas piezas colgadas, entonces uno puede ir leyendo y mirando lo que va contando. Las pocas piezas que desarrolló el Estado argentino hasta 1943 son piezas pocas, pero que además lo que retratan es a las clases dominantes de nuestro país. Yendo al Jockey Club, yendo al hipódromo, yendo de vacaciones a Bariloche. Son realmente muy asombrosas para ver en YouTube. Lo recomiendo como ejercicio porque habla de un Estado realmente muy encerrado, ¿no? Entonces lo que va a decir Clara Krieger es el peronismo genera una ruptura muy grande a nivel visual porque le interesa fundamentalmente comunicar con las masas y entonces se empiezan a crear desde el Estado una cantidad impresionante de documentales de Estado. Pero el cambio no sea solamente por la cantidad que genera, sino también por quienes pasan a protagonizar esas piezas, ¿no? Les voy a mostrar unos minutitos, lo vemos sin volumen, si les parece. ¿Sí? Sí, pero así voy contando. Se trata de un sucesos argentinos, ¿no? Noticiero americano. La pieza es del año 1951.
Y está retratando, está contando lo que fue el 17 de octubre de 1945. ¿Y por qué el 17 de octubre es una fecha importante? Lo que me gusta que veamos y que pensemos es qué hace la Cámara. La Cámara como aquella que está buscando narrar algo desde el Estado. Es una Cámara de Estado, no es alguien que fue con su camarita a buscar imágenes, como podríamos hacer hoy con cualquier teléfono, sino que es una Cámara estatal que está buscando narrar algo. ¿Cómo se posiciona la Cámara y qué quiere mostrar esa Cámara con los planos que está tomando? Por supuesto, abierto a que digan lo que se les ocurra, que van mirando. El pueblo en movimiento y el nombre de la imagen del líder. Bien, buenísimo. El pueblo en movimiento, tal cual. Direccional líder. Bien, bien, bárbaro. Como que va mechando, ¿no? Todavía... Perdón, ¿cómo? Las organizaciones, tal cual. Es un pueblo organizado, ¿no? Es un pueblo organizado, eso está buenísimo. El movimiento también está muy bien. Todavía la Cámara no llegó a la plaza, ¿no? Está haciendo el recorrido hasta llegar a la plaza. Allá atrás se veía el monumento a Roca, de la Ciudad de Buenos Aires. Pero me gusta, hay una señora que se ríe, me gusta esta combinación de planos altos, ¿no? Este es un plano alto, por ejemplo, planos bajos, al ras del suelo. Y ahora cuando lleguen a la plaza, efectivamente vamos a ver tomas y cámara que busca el pueblo desde arriba. Una combinación de buscar pueblo, comunidad, ahí está el conductor, el balcón, y esta cámara, ¿no? Esta que mira desde arriba y que busca mostrar la dimensión de esa multitud, exactamente, lo masivo que es esa multitud. ¿Cómo? Las masas populares, totalmente. Combinado con este plano, insistimos, ¿no? De comunidad muy grande, pero también que se mecha cada tanto con planos cortos. Comunidad-individuo, ¿no? Comunidad-individuo, y aparte es interesante que la Cámara está posicionada muchas veces como está posicionado el pueblo. Es un Estado que se posiciona en la propia mirada del pueblo. No es una Cámara desde el balcón de la Casa de Gobierno únicamente, ¿no? Es una Cámara que va y viene. Una Cámara que va y viene. Y que incluso, bueno, cada tanto llega al balcón alguien de abajo. Que no importa quién es, no tiene nombre y apellido. Es alguien de abajo que llega hasta lo más alto, ¿no? Alguien de abajo que llega hasta lo más alto. Y el compañero señalaba la presencia del conductor, la conductora, pero que sin embargo la mayor parte del tiempo que dura este documental, que son 6 minutos, diría que Perón y Eva es una parte muy poquita. La gran mayoría de minutos que tiene este documental es para mostrar a ese pueblo, a esa masividad compuesta de individuos, ¿no? Porque cada tanto, insisto, vuelve al retrato individual, a estas personas que están colgadas de un árbol. Lo cual nos da pie, mientras sigue corriendo esto hasta que termine, para pasar efectivamente al libro que queríamos comenzar hoy, a tratar hoy, que es este libro que es La comunidad organizada. ¿Quiénes de acá leyeron La comunidad organizada? Y no voy a hacer preguntas sobre el contenido, así que pueden levantar la mano tranquilos. Bien. ¿Qué dice? No, mentira. Me lo leen para la próxima, lo que no leyeron. Congreso de Filosofía, 1949, abril de 1949, cierre del Congreso de Filosofía, lo cierra Juan Domingo Perón, entonces presidente de la Nación. Una pieza en Mendoza, una pieza extrañísima este congreso, porque se invita a los exponentes más importantes de la filosofía mundial a discutir los problemas de la humanidad en Mendoza. En Mendoza. En Argentina podemos pensar y discutir los grandes problemas de la humanidad. Un descentramiento muy importante, lo cual nos habla de un estadio de los imperialismos también ya bastante en crisis. Estamos en la segunda posguerra, estamos en la Guerra Fría, y claro, el mundo es un lío tremendo, ¿no? Un lío tremendo. Un mes antes la Argentina había reformado la Constitución. El año 1949 es casi el año, me atrevería a decir exageradamente, el año más feliz del peronismo,
¿no? El año más feliz del peronismo, después voy a decir por qué, voy a tratar de justificar esto que acabo de decir. Con este tema, ¿no? Que uno podría bien preguntarse, ¿por qué es válido seguir leyendo un libro que tiene más de 70 años? Si tiene sentido seguir leyendo un libro que tiene más de 60 años o si ya quedó muy viejo, siendo que es un libro que habla tanto del periodo donde fue pensado, donde fue escrito. Esto es terrible lo acabo de hacer, perdón. Y la respuesta es que sí, ¿no? Que sigue teniendo vigencia parte de lo que se plantea acá. A pesar de que habla de un mundo en bloques dividido en dos, el mundo de la Guerra Fría, ya no hay Guerra Fría. Sin embargo, la sensación es que este libro nos sigue hablando y mucho de cosas que hablan en nuestro presente. Por eso hay que leer este libro. No por una cuestión erudita, historiador, de que leemos cosas viejas, que a mí me gusta igual, pero bueno, eso es un tema mío, sino porque efectivamente hay cosas de este libro que siguen teniendo potencia para leer este presente. Incluso diría más, es un texto que... Perdón, ya acá nos fuimos a cualquier lado. Este es el capitalismo de plataforma, ¿no? Que te lleva a cualquier lado. Por favor, basta. Ahí está. Volvamos al malón. Perón lee ese día los últimos 6 subtítulos, tiene 22 subtítulos, está compuesto por 22 fragmentos. Perón lee ese día de abril de 1949 los últimos 6. Los primeros 16 son un agregado que se le hacen después cuando se publica como libro al año siguiente. Cantidad de discusiones acerca de quién lo escribió, porque Perón evidentemente fue asesorado en esta hechura. No importa eso, no importa la autoría, lo vamos a ver el martes que viene cuando pensemos la razón de mi vida. Clima de segunda posguerra, ¿qué dice Perón en este libro? Hay una crisis civilizatoria. Dice así, se está viviendo la crisis de valores más profunda de la evolución humana. Imagínense lo que diría ahora, ¿no? Y toda la voluntad de Perón de cerrar un congreso de filosofía. ¿No? Digo, ¿qué quiere decir esa intervención? Hay una voluntad de darle, otorgarle al justicialismo, al peronismo, una filosofía. Está muy de moda hablar de la doctrina. Bueno, es interesante pensar por qué Perón quiso dotar a su movimiento de esto, ¿no? Tiempo más adelante, va a decir Perón, en la comunidad organizada se plasma la ideología justicialista. En conducción política hay otra cosa, en modelo argentino hay otra cosa. La comunidad organizada es la ideología justicialista, así lo va a decir. Voy a sacrificar mucho del texto para traer resumidamente 2 ideas. 2 ideas que a mí, en mi modo de leer, son las 2 principales. Ustedes el martes que viene, cuando lo vuelvan a leer, me dicen si les parece lo mismo. Hay una flor de pregunta de fondo que es por la vida en conjunto. Decíamos al comienzo del encuentro pasado, preguntarse por un movimiento nacional es preguntarse por la vida en conjunto. Y cada vez que queremos seguir siendo argentinos, nos seguimos preguntando por esa vida en conjunto. Bueno, este libro es una pregunta por la vida en conjunto, sin dudas. Con 2 hipótesis centrales. La primera, y muy clara, es que tanto el comunismo como el capitalismo están errados. Que el comunismo, con el Estado totalitario que aplasta al individuo, es nocivo, tanto como el capitalismo, el liberalismo, que pondera al individuo por sobre cualquier bienestar general. Las 2 formas están erradas, son nocivas, dice Perón. Por eso venimos a proponer la tercera posición. Una forma de vivir juntos en donde el individuo pueda realizarse en una comunidad que se realiza. Un vínculo entre individuo y comunidad donde ninguno aplaste al otro. La libertad está de fondo. La libertad y la igualdad son los 2 grandes temas. ¿Cómo se conjuga libertad con igualdad? Mientras el capitalismo pondera la libertad por sobre la igualdad y el comunismo pondera la igualdad sobre la libertad, va a decir Perón, nosotros vamos a poder conjugar las 2 cosas sin sacrificar ninguna. Se escucha muy fuerte el tosido, ¿no? Les pido disculpas. Y una segunda hipótesis que propone Perón, un segundo problema que detecta, donde también el peronismo viene a ofrecer una solución, que es este tema. Hace una especie de historia de la humanidad, Perón acá, la historia de la filosofía de la humanidad, donde él lo que ve es que tanto la revolución industrial como la ciencia
terminaron desembocando tanto en el comunismo como en el capitalismo en un materialismo. Ambos son materialistas. ¿Qué significa esto? Que lo que se ha sacrificado durante todo ese tiempo en cuestiones de avance de técnica, de la tecnología, es la espiritualidad. Parte fundamental de esa crisis civilizatoria que detectaba Perón es que la humanidad se quedó sin fe, sin qué creer. La pérdida de sentido de la vida. Para Perón ese es un problema tanto o más importante que el otro. Nietzsche, totalmente, compañero, qué bien que alguien menciona a Nietzsche así. Lo mencionamos la vez pasada, Nietzsche, ¿no? Sí, bien. Voy a leer un fragmento de La Comunidad Organizada solo para traer las palabras de Juan Domingo Perón. Un poquito, para decir algo más. Dice, importa, por tanto, tiene un lenguaje que pretende ser erudito, ¿no? Por ende a veces es medio rebuscado. Importa, por tanto, conciliar nuestro sentido de la perfección con la naturaleza de los hechos, restablecer la armonía, y armonía es una palabra que va a reaparecer muchas veces a lo largo de este texto, restablecer la armonía entre el progreso material y los valores espirituales, proporcionar nuevamente al hombre una visión certera de su realidad. Nosotros somos colectivistas, pero la base de ese colectivismo es de signo individualista y su raíz es una suprema fe en el tesoro que el hombre, por el hecho de existir, representa. Colectivismo de base individualista, pero me interesa esto otro. La fe en el hombre. La fe en el hombre. El peronismo como un humanismo. Claro, todavía estamos lejos del hombre nuevo de Guevara, no es eso, pero, hay una fe en el hombre. Para hacer política es necesario tener fe en el hombre. Lejos de Hobbes, cerca de Rousseau. Claro, a mí lo que me vuelve loca la cabeza cuando leo estas cosas, perdón que lo diga de esta manera, pero estamos a 4 años de que haya terminado la Segunda Guerra Mundial, de que se haya descubierto los campos de concentración de la Alemania nazi, donde se mataron millones y millones de humanos y se los convirtió en un descarte, ¿no? En una cosa no humana. Sin embargo, bueno, Primo Levi, ¿no? O sea, está puesta en duda la condición humana justamente después de ese descubrimiento. Y Perón viene acá a decir, hay que tener fe en la humanidad. Para poder hacer política hay que tener fe en la humanidad. Un optimismo muy grande el de Perón, ¿no? Muy grande. Porque claro, y a esto quería ir, la palabra utopía no aparece en este libro, pero este libro es una utopía. Lo que cuenta Perón acá, lo que quiere hacer Perón acá, lo que dice que se está haciendo Perón en la Argentina, porque lo que está diciendo Perón dice, son los hechos, no hay distancia entre el pensamiento y los hechos, dice Perón. Interesantísima frase, porque es algo que vamos a tener que reconstruir eso. La utopía que nosotros queremos hacer la estamos realizando, ¿no? La estamos realizando. Y es bellísimo que para Perón esta utopía no es solamente que el hombre, la mujer, la humanidad, el individuo pueda desarrollarse en una comunidad que se desarrolla, sino que le agrega un componente más Perón a esta utopía, distinta a las otras utopías del siglo XX. El siglo XX estuvo plagado de utopías, cosa que extrañamos en este presente,